Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que cambie con lealtad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra a que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en esta semana 10ª del tiempo ordinario. Hemos celebrado el domingo la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Celebraremos este viernes la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, y entre esas dos columnas contemplamos las enseñanzas de esta semana, que son muy profundas como siempre. Repito lo que he estado diciendo ayer y el lunes. Estamos empezando en el tiempo ordinario, los días de semana, la contemplación del Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, que da inicio al Sermón de la Montaña, y hemos empezado también este lunes la contemplación de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y las enseñanzas son múltiples, pero quisiera resaltar algunas que son muy importantes porque son muy actuales, como eran muy actuales en tiempos de Jesús y en tiempos de Pablo. Y es la necesidad de comprender si es que la vida humana, el obrar bien en el ser humano, es algo que depende. ¿De qué depende más? De tener reglamentos, leyes, señales que nos digan qué hacer solamente y hacer el esfuerzo por cumplirla, o hay otra cosa que es más importante. Y justamente la plenitud de la ley, la plenitud de todo lo que es el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, Jesucristo dice que le da plenitud porque Él le da pleno cumplimiento, pero ese pleno cumplimiento no depende de algo externo que alguien me diga, sino depende de que yo lo haga por amor. La plenitud de la ley es hacer las cosas por amor, no por una exigencia externa. Y nosotros lo vemos ahora. La gente cumple la ley. Cada vez que puede la gente le saca la vuelta a la ley. La ley es muy fácilmente de sacarse la vuelta. Hay un dicho común en muchos lugares, también aquí en nuestro medio, la gente dice: echa la ley, echa la trampa. Es decir, le sacan la vuelta a la ley. Y así de alguna manera vivía el pueblo de la primera alianza. ¿Qué había ocurrido? Habían recibido la ley de Dios a través de Moisés, escritas en esas tablas de piedra en el día de Pentecostés, en el Sinaí, y luego ellos, entre comillas, poco a poco habían agregado más leyes. Ya en tiempos de Jesús habían más de 600 preceptos de la ley.
Por eso es que ese escriba, lo veíamos la semana pasada, el domingo de la solemnidad de la Santísima Trinidad, le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y la respuesta es el amor. Sin amor puede haber todas las cámaras que quieran, todos los vigilantes que quieran, pero el ser humano va a decir, ¿qué me conviene más? ¿Qué es para mí mejor? Y entonces va a hacer lo que él crea que a él le conviene. ¿Qué pasa con los demás? No interesa. Si nadie me ve, si yo aparento, yo voy a decir, hago eso. Cuando me ven, cuando me controlan, tal vez me mido un poco, pero voy a ver la manera de esquivarlo. Y entonces empiezo a aparentar. Eso pasaba en el pueblo de la Primera Alianza, eso pasa en el mundo y eso pasa también en nosotros. Entonces el Señor quiere que descubramos eso, porque Él quiere que seamos sus discípulos, quiere que lo escuchemos y quiere que lo que escuchamos lo pongamos en práctica. Y claro, Él está siempre viéndonos, Él está en nosotros y Él sabe absolutamente todo sobre nosotros. Pero Él no quiere que nosotros cumplamos porque nos sentimos espiados, vigilados, controlados, sino porque nos demos cuenta que Él nos ama, que nosotros estamos llamados a amar, y si es que no amamos como Él nos ama, no podremos ser felices. Que lo mejor que nos puede pasar es amar como Dios ama. Y si es que amamos como Dios ama, vamos a cumplir la totalidad de la ley y aún más. Eso es Jesucristo, Él es el que cumple toda la ley. ¿Qué de esos mandamientos no cumplía? El Señor lo cumple todo. Pero el pueblo de la Primera Alianza, en sus dirigentes, que no lo entendían, lo empiezan a rechazar, porque ven en Él una amenaza que les quita autoridad, porque Él en realidad es el único que tiene autoridad, es Dios, y entonces como no está sujeto a su poder, porque Jesucristo es libre, entonces lo empiezan a acusar de que Él no cumple la ley, que Él quiere abolir la ley, que Él quiere destruir todo, y claro, Él hace cosas que les sirven de pretexto. Pero esas cosas es para que abran los ojos, pero no quieren abrir los ojos, endurecen su corazón. Eso San Pablo, que era fariseo y que perseguía a la iglesia, él como nadie lo aprendió, porque él pasó de esa figura de la ley, cumplir hasta el último precepto de la ley y de esa manera, entre comillas, agradar a Dios, a darse cuenta que había algo más grande, que lo que está escrito en piedra, lo que está escrito fuera, en un papel, lo que está escrito en nuestro corazón, es decir, el amor de Dios, el Espíritu Santo. Y entonces por eso San Pablo dice en la primera lectura, la letra mata, el Espíritu da vida. ¿Qué significa la letra mata? Que si yo me fijo en un reglamento solamente externo, entonces en algún momento voy a fallar, de todas maneras. Y entonces la única manera que no falle es que por amor me enamore de eso, porque comprenda que es para mi bien y el bien de todos. Y entonces cuando así lo hago, no necesito que me pongan vigilantes, que me pongan cámaras, sino lo hago por amor. Pero claro, nosotros eso lo aprendemos con dificultad. Y entonces a Pablo lo acusaron lo mismo que acusaban a Jesús. A Pablo le decían que él hablaba confusamente, y entonces parecía que él no quería la ley, y entonces él trató de explicarles con mucha paciencia
la relación entre la ley, el régimen de la ley y el régimen de la gracia, y explicarles que en realidad lo que tenemos que dejar es que el Espíritu Santo nos mueva, que el Señor crezca en nosotros, que el hombre viejo que se revela todo, cualquier ley que exista, porque la única ley que quiere es hacer su capricho y su voluntad. Ese es el problema, y en consecuencia ese hombre viejo tiene que negarse a sí mismo, y solo se puede negar a sí mismo si recibe el amor de Dios, la vida nueva, la vida en el Espíritu Santo, si Dios habita en nosotros. Y de eso se nos quiere enseñar el día de hoy. Y el Señor lo dice como Dios de una manera muy profunda. Dice que quien no cumple los últimos detalles de la ley y lo enseña así, ese no puede entrar, no puede estar, dice exactamente el Señor. Ese será el menos importante en el reino de los cielos. ¿Por qué la gente aparenta cumplir la ley? ¿Por qué la gente coimea a alguien para que le den, según le den el trámite? Porque uno quiere ser más importante. Si a uno no le interesa lo que dice el mundo, entonces uno se puede hacer un vagabundo, un homeless, y ya vivir por su cuenta. Pero como somos seres de relación y el mundo rechaza a los que no siguen sus reglas, entonces uno se mete la cola. ¿O no es así? No se pasan el semáforo en rojo, ven, a ver, no hay ningún policía, nunca se pasan. Bendito sea Dios, ojalá que sea verdad. Pero yo conozco mucha gente, y mucha gente el otro día incluso me preguntaban: Padrecito, ¿me puedo ir en contra del tráfico? Yo decía: pero ¿cómo quiere ir usted en contra del tráfico? Es que no hay nadie, por esa calle no pasa nadie, y entonces yo estoy apurado. Y yo digo: pero entonces, ¿por qué está tan apurado usted? No, es que yo quiero llegar aquí. Pero ¿no le parece que si es que mejor que cambien el sentido del tráfico? Por algo será. Entonces nosotros no nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, tenemos nuestra forma. Yo sé, eso es propio de la soberbia, de la herida del pecado. Entonces el Señor por eso nos habla de detalles. ¿Qué es un detalle? Una cosa pequeña, una cosa que parece que no se nota. Y entonces el Señor quiere que empecemos por detalles. ¿Y por qué quiere el Señor que empecemos por detalles? Digámoslo así. Porque nosotros en relación a Dios somos un detallito. Cada criatura humana. Dios es inmenso, nosotros somos pequeños. ¿Y qué ha hecho Dios? Dios se ha hecho pequeños como nosotros porque nosotros queremos ser importantes. Y entonces yo tengo que examinar qué detalles tiene el Señor conmigo. Eso es muy importante. ¿Ustedes examinan qué detalles tiene el Señor con ustedes? ¿O el Señor no tiene detalles con ustedes? El Señor nos llena de detalles. ¿Y cómo es que el Señor nos llena de detalles? En primer lugar, Él que es Dios, se hace pequeñito. Se hace absolutamente dependiente, incluso de las leyes humanas. El Señor, hoy una vez más va a dejar que este sacerdote abra el sagrario, cierre el sagrario, lo saca, lo pone. Se hace pequeñito. Incluso se ha quedado en Eucaristía más pequeño que nosotros. Parece una cosa, pero es Dios, el Todopoderoso. ¿No les parece un gran detalle? En eso tan pequeño, tanta grandeza oculta. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no se presenta así con todo poder?
porque Él sabe que si se presenta con todo poder, nosotros nos asustamos y tenemos un defecto, un problema que es consecuencia también del pecado. Ustedes a todas las personas, con todas las personas son igualmente amables. Hay algunas personas que ustedes las tienen en menos. Ustedes a los que creen poderosos, no les sonríen, no se acercan así, todos amistosos. Y al contrario, esa persona que le parece insignificante, que viene a molestar y a fastidiar, no la ponen lejos. Nosotros, heridos por el pecado, deseando ser los importantes, queremos codearnos con los importantes. A los que son pequeños según nuestro criterio, tú espera, tú otro día, tú no cuentas. Eso es consecuencia del pecado y nos impide amar como el Señor ama. Y entonces Él, que es el único importante, se hace pequeño, nos da ese detalle, que es un detalle de amor, lo hace absolutamente por amor, no nos quiere engañar, no nos quiere espiar, no nos quiere sorprender, no nos quiere manipular, no nos quiere acusar, nos quiere curar, sanar, salvar. Esa es la ley del amor, ese es lo que está encerrado en el corazón de Jesús. Ese corazón que esté abierto y que se manifiesta a nosotros es el Espíritu Santo, ese fuego que se derrama en nosotros. Tenemos que decidir si seguimos todo lo que sigue el mundo, todo lo que en nuestro corazón muchas veces aparece, o queremos seguir el amor de Dios. Y uno tiene que preguntarse, y uno tiene que llegar a reconocer una realidad. ¿Ustedes no les gustaría amar más? ¿No les gustaría amar como el Señor les ama? ¿No les gustaría perdonar más? ¿No les gustaría ser más comprensivos, saber corregir? ¿No desearían eso? Cuando uno empieza a escuchar al Señor, uno desea eso. Y uno desea eso porque sabe que parece para nosotros imposible. Y es que en realidad para nosotros es imposible. Pero para Dios no. Y por eso Él viene a nosotros. Y Él nos ama primero. Y yo tengo que aprender a descubrir ese amor en los detalles. Y ese amor de Dios y esos detalles me van a curar todos mis temores, todos mis miedos, todas mis angustias, mis ansiedades, mis preocupaciones. ¿Y qué va a ser de mí? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a ocurrir si me enfermo, si no me enfermo, si tengo dinero, si no tengo dinero? Y cuando descubro que el Señor está conmigo, que Él viene a buscarme, el Todopoderoso, y que me llena de detalles, y descubro que Él es fiel, que Él no miente, que Él engaña, que Él siempre llega, que no llega no solo a la hora, antes de la hora, Él me está esperando a mí. Entonces yo empiezo a renacer, empiezo a tener una nueva vida. Y todo eso que tengo de veneno, de basura, de mentira, de engaño, del mundo que tengo en mi mente y en mi corazón, empieza a ser limpiado, empieza a ser curado, empieza a ser sanado. Y tengo que decidir si soy discípulo del Señor, si lo escucho y lo obedezco, a Él le creo, o quiero hacer un promedio. A ver, un poco de aquí, un poco de allá, lo que me dice el Señor, lo que me dice el mundo, lo que a mí se me ocurre, y hago una mezcolanza. De ese menjunje no va a salir nada bueno. Viene hoy nuevamente el Señor, manso y humilde. Y en San Pablo aprendemos eso que Él, lo que les está escribiendo a esos corintios, es lo que Él tiene en su corazón.
porque no sabe cómo hacer con los corintios, los ha corregido y se han molestado con San Pablo, están resentidos, ya no lo quieren escuchar, lo desprecian. San Pablo les dice, vamos a hacer una colecta para ayudar a los pobres. No, a ti no te vamos a dar ni un centavo, no nos interesan los pobres. Y entonces se endurece el corazón. Eso nos pasa a nosotros, porque esa iglesia de Corinto, que la distinguía, que estaba volcado a lo externo, a las opiniones de los demás, a lo que dice el mundo, a ser importante, a aparentar, a figurar. No había vida interior, no se fijaban en el amor de Dios, y por eso tenemos que descubrir que eso ocurre en nosotros también, por soberbia, por orgullo, por vanagloria, y eso se cura desde la humildad, desde lo pequeño, desde los detalles, desde las cosas que parecen insignificantes, porque en realidad uno descubre que esos insignificantes somos nosotros en relación a Dios. ¿Qué tengo yo para que el Señor procure mi amor? Para que con tanta insistencia me busque, para que con tanta insistencia de una y otra manera me hable, para que se entregue de esa manera tan injusta ante los hombres, para manifestarnos su humildad, su mansedumbre, para que se quede en cada Eucaristía, en cada sagrario, en nosotros que somos sus sagrarios, y nosotros no le hagamos caso, porque somos muy importantes, porque estamos muy apurados, porque no tenemos tiempo, y como me decían, no, porque no tenemos tiempo para hablar, hablamos solo con los importantes, no nos interesa lo que no cuenta para este mundo, solo nos interesa, entre comillas, ese poder. Eso es camino de perdición. Nosotros, una vez más, somos invitados a elegir. Si elegimos al Señor, el camino, la verdad y la vida, o elegimos ese camino que parece lleno de promesas, pero que es promesas que nos conducen a la muerte, no a la vida. Por eso, acojamos al Señor con la misma pureza, humildad y devoción con que lo acogió nuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Que así sea.